Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con la segunda clase de muros portantes. La vamos a dividir en dos partes para que no sea tan largo el video. En la primera parte vamos a ver el modelo de comportamiento y las hipótesis de aplicación de las cargas sobre estos dispositivos. En la segunda parte vamos a tratar el tema de las solicitaciones, el estado tensional resultante sobre la mampostería producto de las cargas actuantes. Y vamos a terminar con un ejemplo que va a servir de guía para los talleres prácticos. Bien, la clase pasada vimos que estas estructuras de muros portantes se basaban sobre el principio de la adhesión entre el mampuesto y el mortero, que permitía generar un nuevo material que llamábamos mampostería portante o obra de fábrica, que aseguraba un alto grado de monolitismo al conjunto, producto de esa adhesión mecánica que se produce entre mortero y mampuesto. En la clase de hoy nos vamos a centrar en el monolitismo, pero no desde el punto de vista de la adhesión, sino que ese monolitismo puede ser favorecido o mejorado mediante el encadenado o el confinamiento de los paños de muro portante mediante elementos de hormigón armado, tanto horizontales al nivel de las losas, que llamaremos carreras, que son unas pequeñas vigas como ensanchamiento de la descarga de la losa, así como también elementos verticales que llamamos pilares de traba, que confinan paños de muro, de mampostería portante, otorgándoles una mayor rigidez y una mayor capacidad portante. Cuando hablamos entonces de los elementos de encadenado horizontales, estamos hablando de carreras. Habitualmente están relacionadas con el apoyo de una determinada losa sobre el muro portante. Se va a conformar como un ensanchamiento de la descarga de esa losa, como una pequeña viga de coronamiento, que suele tener del orden de 10 centímetros más de altura que la propia losa, o sea, estamos hablando de carreras que tendrán 20 centímetros de altura por el espesor del muro de base, y que bueno, en el caso de que no sea, que la estructura del muro portante no reciba la carga de una losa, sino que sea de un entrepiso metálico o una estructura liviana, bueno, puede ser solamente una carrera perimetral de encadenado y de remate, carrera que se va a armar como todavía con 4 hierros longitudinales y un estribado perimetral uniformemente distribuido en su desarrollo. En cuanto a los elementos de encadenamiento verticales o los pilares de traba, son justamente esos, son pilares que vamos a llenar usando como encofrado las propias caras del muro de mampostería desnuda. Vamos a encofrar solamente las caras que no tienen mampostería que los confine, y por lo tanto sus dimensiones van a estar dadas por las dimensiones o el ancho del muro portante que estamos construyendo. Podrán ser de 12 por 12, de 17 por 17, y también se van a armar con 4 armaduras longitudinales verticales confinadas mediante un estribado perimetral uniformemente distribuido en toda esa altura. Acá vemos una foto de justamente las armaduras de un pilar de traba que generalmente se colocan en las esquinas, en los encuentros entre muros perpendiculares, de forma tal de confinar los paños en las dos direcciones que convergen en esa arista. Esa armadura se coloca en su totalidad, en todo su desarrollo, y luego se llena, puede ser en dos etapas habitualmente, encofrando la cara abierta y usando como encofrado
lateral el propio perímetro desnudo de la mampostería, de forma tal que el hormigón logre una adherencia total con la mampostería. De nuevo la pasta de cemento y las alas de stringuita van a lograr una adherencia mecánica con el muro de mampostería, logrando un monolitismo completo entre el pilar de traba y la mampostería portante. Si vemos algunos detalles constructivos de cuál es la organización de armaduras o el detalle constructivo de los encuentros entre pilares de traba y vigas o vigas carreras o vigas de coronamiento, vamos a ver que, por ejemplo, si la estructura tiene un solo nivel, el pilar de traba por supuesto también tendrá un solo nivel. Hay un encuentro superior con la viga carrera. Vamos a ver que, bueno, el pilar de traba termina su armadura con un pequeño anclaje. Dentro de lo posible, en el sector donde se lo permite, va a tener una prolongación de esa armadura de forma tal de lograr un anclaje mayor. Y la viga, bueno, si el propio soporte logra ese anclaje, no es necesario que la viga también lo genere. De hecho, el procedimiento constructivo hace que acá tengamos una junta de llenado, o sea, se va a llenar el pilar de traba hasta el fondo de la carrera, y por lo tanto acá vamos a tener una junta de llenado que impediría que la armadura de la viga se meta dentro del soporte. Si la estructura tiene más de un nivel, o sea que va a tener otro piso de muro portante o más de uno, el procedimiento va a ser el mismo que en toda estructura de hormigón armado, o sea que luego de que logro completar la altura de levantamiento del muro portante de acuerdo a la altura de proyecto, se va a llenar el pilar de traba hasta la misma altura, hasta el fondo de la carrera. La carrera perimetral y las losas que conforman el entrepiso se llenan en una segunda etapa, pero si la estructura va a continuar, la armadura del soporte, del pilar de traba inferior, debería quedar en espera de forma tal de poder empalmarlo, embotellarlo, generar este empalme con la armadura del pilar de traba del nivel siguiente, que se va a completar, se va a llenar desde este nivel donde arranca la primera hilada de la planta superior hacia arriba. O sea, debe ser coherente con el procedimiento y las etapas de ejecución de la obra, de abajo hacia arriba. Un detalle de encadenamiento ahora, no de esquina, sino de un punto central, en el cual hay un pilar de traba intermedio entre dos líneas de carreras, o entre dos paños de muro portante. Ahí, bueno, si la estructura tiene un solo nivel, como en el caso anterior, la armadura del pilar de traba se prolongará y se anclará hacia los laterales donde tengo la proyección de las dos carreras. Como aquí voy a tener una junta de llenado, o sea que voy a llenar el pilar de traba hasta este nivel, la armadura de la carrera no puede entrar al pilar, no es necesario, ya lo está haciendo, ya se está anclando la propia armadura del pilar de traba. Y por un tema de comodidad constructiva, las armaduras de las carreras también se arman por paños y se prolongan hasta la cara opuesta del pilar de traba, de forma tal de generar acá un nudo con la suficiente rigidez como para aportarle un mayor monolitismo a la mampostería portante. De la misma manera, si la estructura va a tener otro nivel, el detalle es exactamente el mismo, pero el pilar de traba ya debe tener, la armadura del pilar de traba debe tener una longitud suficiente para permitir el empalme con la armadura del pilar de traba superior y generar el embotellado de empalme entre la armadura de los dos niveles, ¿sí? No pueden quedar simplemente apoyaditos y jugados a la adhesión entre un hormigón y otro que están llenados en diferentes etapas. Acá vemos otra foto de una estructura
en proceso de ejecución, ya están llenados los pilares de traba, quedaron en espera para el piso siguiente. No tienen que ser tan largos las botellas, generalmente con medio metro ya es más que suficiente. Acá seguramente ya tienen casi prácticamente la altura completa del piso siguiente, y ya se están colocando las vigas carrera a los efectos de generar el encadenamiento horizontal del muro portante o de la mampostería portante. Esas carreras, si tienen la sección suficiente, también pueden salvar algún vano relativamente grande para generar alguna abertura o algún dintel por sí mismas, o sea que pueden tener una doble función de encadenado y también como elemento, como viga, trabajando la flexión, salvando una luz entre las jambas del muro portante. Vamos a ver un ejemplo de una planta, de un conjunto de viviendas resuelta la estructura mediante un planteo de muros portantes. Estas estructuras de muros portantes son muy adecuadas para edificios que no tengan demasiados niveles por un problema de mantener contenido los espesores, que no constructivamente y desde el punto de vista resistente no nos generen espesores demasiado grandes para lograr salvar o soportar las cargas elevadas que puede implicar un edificio de gran altura, pero para 2-3 niveles se pueden resolver sin ningún tipo de problema. Y también deberían ser tipologías o plantas que sean repetitivas y que estos muros se puedan materializar y continuar en vertical hasta la planta baja, de forma tal de lograr aprovechar al máximo la capacidad resistente y las características resistentes de estos muros, ¿sí? Podría plantear una serie de plantas tipos en vertical con muros portantes, pero si la planta inferior, la planta baja, está totalmente libre y solamente están planteados algunos pilares, algunos elementos de apoyo, ahí tengo una discontinuidad en el planteo estructural y debería cambiar a un entramado de hormigón armado. Puedo hacer una estructura mixta, pero ya estaría mezclando dispositivos. Lo lógico sería que todos los muros llegaran a planta baja sin ningún cambio tipológico, de forma tal de aprovechar efectivamente las características económicas y portantes que tienen estos muros portantes. Bien, vamos a ver cómo puede ser un posible planteo de un edificio de este tipo, que tiene una tipología con unidades de vivienda. Vemos acá un planteo de estructura en la que voy a tener indicados con un tramado cuáles son los muros que estoy utilizando como portantes, ¿sí?, que coinciden con los muros ciegos de mampostería. Habitualmente el muro portante que utilizamos como tal es el tabique interior del muro doble de fachada. Luego tendré una cámara de aire o una aislación térmica, y el tabique exterior generalmente es un elemento de terminación que aporta o que completa la aislación térmica necesaria para los muros exteriores, pero no es portante. No están solidarizados, no están vinculados, no están trabados entre sí justamente para que cumpla la función de aislante térmico. Así que no puedo generar o considerar el muro exterior con todo el espesor de 30 o lo que sea de acuerdo al detalle como portante, sino que voy a tener solamente el espesor del tabique interior. Eso es lo que está dibujado acá, y luego habrá una aleta perimetral que es la prolongación de la propia losa, de forma tal de poder apoyar el tabique exterior, que es de terminación, de revestimiento, que por supuesto también aporta, como dije, una mayor aislación térmica y también hasta humídica, pero no es portante.
Los paños de muro, como decía, se van a plantear con un determinado trama. Se puede indicar, bueno, qué tipo de muro corresponde, si hay más de una tipología de muro en la planta, para que quede perfectamente identificado cuál es su espesor, con qué tipo de mampuesto y con qué dosificación de mortero se va a ejecutar. Ese muro portante va a estar encadenado mediante pilares de traba que se marcan aquí en la planta en negro, como todos los pilares entre las plantas de estructura. Se indica PT, pilar de traba. Puede tener un número o una sección. Si son todos iguales, con llamarlos PT será suficiente. Si hay alguna diferencia entre ellos, voy a tener que identificarlos con un número o con las secciones que tengan. Y la carrera de confinamiento superior también debe ser indicada en planta, porque no tengo forma de expresarlo si este muro tiene carrera o no tiene carrera, así que se indica con la nomenclatura y la numeración, viga, carrera y las dimensiones, que en este caso están planteadas de 12, que es el espesor del muro de ladrillo macizo o de rejillón, por 30 centímetros de altura, siempre la base primero y la altura después. Acá para resolver este vano, en el cual no tengo muro porque ahí hay una abertura, también se va a resolver con la misma carrera, de las mismas dimensiones, y como no tiene aclarado ninguna otra especificación, significa que la misma armadura especificada en el plano para la carrera es suficiente para salvar esta luz como viga. En cambio aquí no, acá tengo un sector donde hay una abertura mucho mayor, los muros laterales, si los pretendo utilizar como portantes, pueden ser insuficientes a los efectos de resolver toda la carga. Puede haber algún cambio tipológico menor en algún nivel que haga que no sea conveniente emplear estos muros como portantes, porque no llegan hasta la planta baja. Entonces se planteó directamente una viga de hormigón armado que se numera como tal, con el nivel y la numeración correlativa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En este caso, si se trata de la estructura del piso del primer piso, o sea, el techo de planta baja, será la viga 101, es la primera viga que aparece de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las dimensiones, 13 por 45 centímetros. Habrá que indicar en una planilla las armaduras longitudinales y el estribado necesario. Y esta viga, bueno, apoya directamente sobre los pilares de traba que están planteados en las esquinas. Por eso decía que puede ser que no todos los pilares de traba sean iguales, pueden encontrar que hay pilares que están numerados o diferenciados en cuanto a la sección o la armadura que llevan, porque este pilar de traba de la esquina claramente es un pilar de encadenamiento, el pilar de traba de encadenamiento que confina los paños de mampostería que llegan a la esquina. En cambio este, además de cumplir esa función, tiene que soportar una carga puntual de esta viga, que también está recibiendo el área de influencia y la descarga de una losa bastante grande, o sea, tiene otras características en cuanto a su resistencia necesaria para soportar la carga de compresión que está descargando la viga 101. Bien, así sucesivamente se plantean siempre en las esquinas, en los encuentros de los muros. Puede ser necesario también, cuando los paños de muro son demasiado extensos, cuando superan del orden de 2,5 veces la altura, es obligatorio colocar un pilar de traba intermedio. Puede ser también que respondan a algún cambio tipológico que obliga a colocar alguna viga o de apoyo en este punto. Puede ser que tenga lógica al mirar la estructura en su conjunto, pero de todas formas parece correcto acotar la luz de este paño con un pilar de traba intermedio, ¿sí? Y así sucesivamente.
Aquí también podríamos haber colocado un pilar de traba que soportara la descarga de esta viga. No es obligatorio siempre y cuando verifiquemos que la viga 104 pueda descargar en adecuadas condiciones de seguridad sobre la mampostería sin producir el fallo local o el fallo por compresión del muro en su conjunto. Bien. Acá vemos las distintas situaciones que se corresponden a los detalles que estamos viendo. Puede ser entonces pilares de traba en esquina, en un encuentro de muros o intersectando o cortando un paño demasiado extenso de muro a los efectos de mejorar el monolitismo. Esto va a ser importante porque al generar este encadenamiento sobre la mampostería, al generar este confinamiento mediante paños de hormigón armado, vamos a poder adjudicarle a la mampostería portante una mayor capacidad resistente que se va a ver reflejada en los coeficientes de seguridad tomados en el dimensionado, producto del mayor monolitismo que le genera este encadenamiento. Aunque la mayor parte de las cargas, salvo las que se pueden canalizar por los pilares de traba a través de una viga, van a seguir viajando hacia la fundación a través de los muros portantes, y el entramado este de hormigón solamente hace de marco de marco rigidizador. Bien, esto es lo mismo que ya les fui comentando. Estas carreras de 12 por 30 que van a estar sobre todo en los muros ciegos también van a salvar los vanos que corresponden a las aberturas menores, y en el caso de tener grandes luces y que realmente necesite una viga de mayor altura, bueno, esa viga va a estar ahora sí numerada para poder ser planillada e indicada en un plano cuál es la armadura necesaria, y podrá descargar directamente sobre pilares de traba como la 101 o la 103, o eventualmente sobre algún muro portante perpendicular si la verificación lo admite. Bien, no todos los muros que aparecen en la planta se tomaron como portantes. Se tomó una hipótesis para generar una planta con losas rectangulares que trabajen de forma predecible, sin formas quebradas, de forma tal de que no generen tracciones en las esquinas, en la cara superior. Y por lo tanto, bueno, se resolvió este sector mediante cuatro losas rectangulares. Se resolvió descender todo el sector de baño y de cocina para resolver la sanitaria, la cañería sanitaria y la impermeabilización. Toda la losa 8 está descendida, está representada mediante el rayado. Y hay algunos tabiques que no corresponden con la propuesta o la hipótesis de diseño de la estructura, que son los que están marcados acá con un punteado rojo, que bueno, no son portantes, sino que en realidad son tabiques que vamos a tener que construir, no necesariamente con la misma tipología, porque repito, no son portantes, pueden ser con ticholos o con algún elemento de mampostería no portante para conformar la planta, pero que no van a transmitir carga y por lo tanto se van a ejecutar luego de desencofrar la losa y van a conformar en realidad cargas o pesos que se van a sumar sobre la losa 6 y este muro sobre la losa 8. O sea que a los efectos de el dimensionado, este tabique va a ser una carga sobre la losa 8 y no se va a utilizar como portante. No se debe ejecutar al mismo tiempo que los muros portantes de apoyo, porque no me interesa que la losa apoye ahí, o sea, no es la hipótesis que estoy tomando. Lo debo hacer luego para que efectivamente ese muro se comporte como un tabique y que apoye sobre la losa 8 y no viceversa. Está correcto
el tomar este elemento como un tabique porque, como vimos en la clase pasada, seguramente este muro va a tener una gran, una gran concentración de instalaciones sanitarias. Habitualmente la cañería de agua se va canaleteando en horizontal y va alimentando pileta, inodoro, bidet, hasta la ducha. No es frecuente y es poco práctico que esté bajando el piso y viajando por el piso y volviendo a subir por la pared. Así que es de buen construir que este muro no sea portante, no se considere portante ya de partida y que por lo tanto sea construido como un tabique liviano, de mampostería liviana, o de lo contrario, si fuera necesario utilizarlo como portante, tendría que tener un encamisado de sacrificio para poder contener todas las cañerías sin disminuir el espesor portante del muro resistente. Bien. Vamos a ver algunas consideraciones en cuanto al esquema estructural. Si nos enfocamos en el detalle constructivo del encuentro entre la losa de hormigón y el muro portante, que va a servir de apoyo a esas losas, acá no están dibujadas las carreras, pero no altera para nada lo que les voy a decir, y se ve un poco más claro de esta manera. Yo voy a construir un determinado muro portante del piso inferior de planta baja habitualmente. Cuando llego al nivel de la losa, ese muro se suspende, se construye la losa, se encofra, se llena con todas sus armaduras y luego se continúa en la misma línea vertical con el muro de la planta superior para que también sirva de apoyo para la siguiente losa, que podrá ser la última de azotea o no. Eso me genera que en este vínculo yo voy a tener una discontinuidad material entre muro portante de mampostería y la losa de hormigón armado, ¿sí? O sea que esta discontinuidad material que se genera entre mampostería y la losa de hormigón armado hace que este vínculo no pueda transmitir momento entre la losa y el muro portante, de forma tal de que el muro se va a comportar como un elemento articulado en el encuentro con la losa, ¿sí? Está ahí perfectamente articulado, no hay posibilidad de transmitir momento, salvo la adhesión mecánica que puede aportar la adhesión que se genera al llenar el hormigón directamente sobre el muro inferior. Pero el muro superior va a estar aquí pegado con un mortero de arena y portland y con una porción de cal, con la dosificación de que se esté usando, y no va a ser capaz de transmitir momentos. El vínculo correcto es justamente la articulación, dado que no son elementos del mismo material, no hay posibilidad de generar continuidad de armaduras y por lo tanto los muros, repito, en el encuentro con la losa van a estar articulados. Eso me genera algunos problemas o consideraciones a la hora de plantear la estructura en su conjunto desde el punto de vista del equilibrio global. Yo no puedo plantear un conjunto de losas, lo voy a poner aquí de nuevo, no puedo plantear un conjunto de muros portantes paralelos entre sí, sobre el cual apoya una gran losa o un conjunto de losas continuas a la misma altura, sin ningún elemento de arriostramiento en el otro plano. ¿Por qué? Porque todos estos muros paralelos tienen muy poca resistencia al volteo, o sea, son fácilmente desplazables en horizontal y todos los muros pueden voltearse, desplazarse frente a un esfuerzo horizontal de viento, ¿sí? Los muros portantes tienen mucha rigidez en el sentido de su plano y se oponen fácilmente a cualquier empuje horizontal producido en nuestro país fundamentalmente por el esfuerzo del viento,
pero muy poca resistencia al volteo cuando se aplica un esfuerzo perpendicular a su superficie. De hecho, la única capacidad que tiene para oponerse a ese volteo, si yo tengo un determinado muro portante de ancho B y altura H, que más o menos va a tener unas proporciones de este tipo, para que sea un espacio habitable, y si considero que, bueno, que en realidad el viento está generando sobre esta estructura un empuje horizontal, ¿sí? Y que, bueno, sobre la losa va a descargar en la cabeza del muro una carga P y el muro va a tener un peso propio que llamaremos G. El viento o el empuje horizontal va a generar un volteo, un momento de volteo, que es con respecto al punto A, que es el punto de equilibrio, va a valer la fuerza de empuje, H, por su altura, desde el punto de equilibrio, o sea, va a valer H grande por H chica, y se puede equilibrar únicamente con un momento equilibrante dibujado en verde, que va a valer el peso total de la estructura, o sea, P más G, el peso equilibrante, pero que está aplicado con un pequeño brazo de par, que es la mitad del ancho del muro, o B sobre 2. Por lo tanto, sus posibilidades de equilibrio son bastante bajas, porque los empujes están aplicados con un gran brazo de par, en cambio el momento equilibrante solamente dispone de la mitad del ancho del muro, que estamos hablando de habitualmente de muros de 12, 17, de 25, en raras excepciones. Por lo tanto, este tipo de estructuras donde todos los muros portantes son paralelos entre sí, sin ningún arriostramiento en el sentido perpendicular, genera una estructura en la que todos los vínculos están articulados y esto no es estable, esto se voltea como un castillo de naipes y pierde el equilibrio con valores de empuje relativamente bajos. Por lo tanto, en todas las plantas o en las estructuras de muros portantes, debo buscar ese encadenado entre los muros principales que transmiten la carga y los perpendiculares entre sí, de forma tal de que lograr una estructura desde el punto de vista del equilibrio global que sea estable frente a los empujes horizontales en las dos direcciones principales de la planta. Tendré que usar un poco el ingenio para ver dónde los puedo colocar si el proyecto está planteado de esa manera, con muros únicamente paralelos. Debo lograr incorporarlos en el proyecto, en un núcleo de rigidización por lo menos, o bueno, generando sectores con cartelas en el sentido perpendicular, de forma tal de aportar algo de rigidez en el sentido perpendicular. No es conveniente que todos los muros sean paralelos, aunque bueno, digamos, seamos sinceros de que habitualmente por lo menos la envolvente da la posibilidad de generar muros portantes en las dos direcciones principales del edificio. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las exigencias a las que está sometido sometida la estructura o los niveles de cada uno de estos muros, de los muros portantes. Si considero en el dimensionado cuál es el nivel más comprometido, habitualmente deberé verificar o concentrarme en el nivel del muro portante inferior, que corresponde a la planta baja, porque es el nivel que a igualdad de altura tiene la mayor cantidad de carga, ya que acumula cargas de todos los niveles superiores, o incluso en algunos casos pueden ser aún más esbelto, puede tener aún más altura, de forma tal de lograr una mayor altura libre en planta baja, si no son todas las plantas exactamente repetitivas. Pero aunque sean todas de la misma altura, está claro que la planta inferior es la que reúne, acumula carga de todos los pisos superiores y por lo tanto es la más comprometida. Si esta verifica, bueno, hacia arriba por supuesto también va a verificar. Incluso veré luego si puedo generar alguna economía o no
la solución estructural a medida que las cargas son cada vez menores. Bien, si me concentro entonces en las exigencias, deberé considerar primero la descarga de todos los niveles superiores, ¿sí? Después voy a considerar la descarga de las losas que están directamente aplicadas sobre la cabeza del muro. Ya no que vengan de pisos superiores, sino directamente sobre el muro, que tienen un contacto directo con el nivel de mampostería que estoy estudiando. Y por último, su peso propio, ¿sí? De toda la altura del edificio o nivel a nivel, como lo estemos considerando. Pero en este tipo de estructuras, el peso propio del muro es importante y tiene cierto peso en la cuantificación de las exigencias que debe soportar, de las exigencias tensionales que debe soportar la mampostería. Y también deberé evaluar qué ocurre cuando aparecen cargas puntuales, como vimos en la planta anterior, donde alguna viga o algún elemento flexado descarga directamente sobre el muro, generando una carga puntual que debe ser transmitida por la mampostería. Bien, a los efectos prácticos, al igual que en el caso de losas, siempre vamos a estudiar las tensiones, el estado tensional, las exigencias que debe soportar la mampostería, considerando una faja de 1 metro. Del total del paño de muro, que puede tener la misma carga aplicada porque tiene las mismas características, por una simplicidad operativa, siempre voy a hacer las cuentas y la verificación numérica para una faja de 1 metro de ancho del muro, de forma tal de que el ancho siempre sea 100 centímetros, de que las cargas que vengo trabajando ya están dadas en decanewton sobre metro. De esa manera tengo una coherencia en las unidades y es más simple hacer todas las operativas. Bien, en cuanto al peso propio, está claro que si el muro está perfectamente aplomado o vertical, el peso propio está concentrado en el eje, en el baricentro, y se va a transmitir, se va a ir sumando mampuesto a mampuesto y va a ser máximo en la base y se va a aplicar perfectamente centrado en el muro, siempre y cuando esté aplomado. Las descargas de las losas que apoyan directamente en la cabeza del muro van a tener una particularidad, y es que estas losas, como estamos viendo en el tema de losas que ya estamos terminando, en realidad tienen una deformación por flexión, que está acá dibujada mediante esta línea de deformación, de forma tal de que generan no una descarga lineal de apoyo sobre la cabeza del muro, sino que generan una descarga triangular. O sea, esta deformación hace que un mayor porcentaje de la carga de la losa se concentre en la cara interior del muro que en la cara exterior, de forma tal de que se acepta que la descarga de la losa sobre la cabeza del muro tiene una composición triangular como esta, no descarga nada en la cara opuesta y descarga valor máximo en la cara interna, y por lo tanto la resultante por metro de la descarga de toda la losa va a estar en el baricentro de este triángulo, que es 1/3 de la base total. O sea, la resultante del área del triángulo está a 1/3 del total del ancho del muro en este caso. Eso es lo que vemos aquí. El punto de aplicación está en el baricentro, por lo tanto a 1/3 del lado del triángulo, de la base del triángulo. Pero como a mí me interesa en realidad la excentricidad que se aplica con respecto al eje del muro para saber qué momento flector va a estar aplicado sobre el eje del muro, la excentricidad que me importa es E, que es la distancia entre la resultante de la descarga de la losa y el eje del muro, que está en la mitad del ancho. Por lo tanto, esta excentricidad es la mitad del muro, B sobre 2, menos B sobre 3, o sea, B sobre 6, va a ser la excentricidad aplicada por la descarga de la losa cuando tengo losa solamente
apoyando desde uno de los lados, o sea, si estoy en un muro perimetral exterior y no tiene losa hacia el otro lado. En el caso siguiente, en el que tengo un muro interno y tengo losas que apoyan desde los dos lados, aquí el razonamiento va a ser similar. La losa va a tener una deformación de este tipo, va a tener una continuidad, contracciones en la cara superior. Para eso estamos doblando y prolongando un hierro cada 3 en las losas para resistir esas tracciones. Y por lo tanto este fenómeno en realidad se va a producir duplicado de forma simétrica con respecto al eje del muro, o sea que en realidad ambas losas van a descargar formando dos triángulos, y las resultantes de cada una de las descargas de las losas por metro van a estar en los baricentros de los respectivos triángulos. Y si eso lo maximizo, le hago un zoom, veo que si bien esta resultante de la losa izquierda está a 1/3 de la cara interior y esta también, con respecto al eje del muro, que es lo que me interesa, las excentricidades E son las dos iguales, y en este caso valen B sobre 3, o sea, B sobre 2 menos B sobre 6, haciendo factor común, ¿sí? Me va a quedar 2 veces B sobre 6, o sea, B sobre 3. 1/3 del ancho total del muro va a ser la excentricidad que puedo medir hacia ambas resultantes. Bien. Eso hace que para un caso general voy a tener dos descargas de dos losas, la losa izquierda que llamaremos losa 1 y la losa derecha que llamaremos losa 2. Las losas no tienen por qué ser exactamente iguales, pueden tener diferentes dimensiones y por lo tanto sus descargas por metro que calcule por áreas de influencia también van a tener valores diferentes, por eso están representadas como vectores con diferente magnitud. Ambas están aplicadas con una excentricidad de sub 1 y de sub 2 a la izquierda y a la derecha que valen B sobre 3, valen lo mismo. Y eso me va a dar como resultado que en realidad la conjunción de estas dos descargas es equivalente a su resultante, o sea, a la resultante de ambas, que como no son iguales no va a estar en el eje, sino que va a estar corrida hacia el lado de la mayor carga, y que va a tener una magnitud que está representada aquí como un vector rojo, que es la suma aritmética de la descarga de la losa 1 más la descarga de la losa 2, ¿sí? Eso lo tengo claro. La duda real es conocer exactamente dónde está la resultante, dónde está aplicada y con qué distancia del eje del muro, para poder trabajar con una única fuerza y no con las dos resultantes parciales de la losa izquierda y la losa derecha. Eso lo puedo hacer con una toma de momentos, o sea, puedo calcular cuál es la excentricidad con respecto al eje del muro de todas las losas que descargan en la cabeza, o sea, la excentricidad en la cabeza, como se denomina, como, haciendo una toma de momentos, como el momento que produce la descarga de la losa izquierda con respecto al eje, que es la descarga F losa 1 por la distancia de 1, que genera un momento con sentido antihorario, más lo sumo, por supuesto el antihorario tendrá signo negativo y el horario tendrá signo positivo, o sea que de hecho se restan, más el momento que produce la descarga de la losa 2 en negro por la distancia a la que está aplicada con respecto al eje, que es E sobre 2, dividido el momento que produce la resultante, o debería ser igual al momento que produce la resultante, o sea que si lo divido por el valor de la resultante, me daría cuál es la excentricidad en la cabeza, ¿sí? O lo que es lo mismo,
el momento que produce la resultante, que es Fc por E sub c, debería ser igual al momento que producen las dos cargas parciales de la losa 1 y la losa 2. Planteo esa igualdad y luego paso dividiendo el dato que conozco, que es el valor aritmético de la resultante, y obtengo mi incógnita, que es la excentricidad en la cabeza. A qué distancia está aplicada con respecto al eje del muro. Bien. ¿Cómo considero, ahora para terminar, las descargas de los niveles superiores? Lo que debo razonar acá es que si considero un determinado nivel del muro portante, y si bien las descargas en la cabeza de las losas que están apoyando sobre el muro, en realidad, generalmente no están centradas, sino que tienen su resultante corrida con respecto al eje, el único caso en que eso no ocurriría sería que las dos losas fueran exactamente iguales, los valores de las dos descargas en negro serían iguales y la resultante estaría en el eje, sería algo totalmente simétrico. Eso no es habitual, generalmente tienen diferencias y por lo tanto la resultante no está en el eje, pero por la discontinuidad material que existe entre el muro y la losa del piso inferior, yo sé que esa descarga va a tener que llegar centrada a la base. No puede mantenerse descentrada porque el muro no le puede transmitir momento a la losa. ¿Sí? Esa articulación va a hacer que la descarga en el pie siempre sea centrada y que por lo tanto también se va a transmitir centrada al nivel inferior. El único elemento que puede descargar de forma descentrada es la propia losa del nivel que está apoyando en la cabeza, no las que están en niveles superiores, porque esta articulación hace que todo lo que está arriba, peso propio de todos los muros y de todas las losas superiores, lleguen centrados. Acá está un poco resumido. Toda la carga de los niveles superiores, losas superiores y todo el peso de los propios muros superiores, por la discontinuidad material que hay aquí, por la articulación, esa descarga debe llegar centrada, eso es un dato que conozco, y lo único que puede descargar de forma descentrada en su resultante es la descarga de las propias losas que están en la cabeza del muro que estoy estudiando, no la de los pisos superiores. De nuevo aquí podré determinar cuál es la resultante entre estas dos cargas, la roja y la celeste, y obtener la excentricidad total en la cabeza. Por último, para terminar esta primera parte, en el caso de que tenga vigas perpendiculares a un determinado paño de mampostería que apoyan directamente sobre el muro, sin ningún pilar de traba que canalice esa descarga hacia la fundación, esa descarga de la viga, en este caso aparentemente es una viga de hormigón armado por el corte que veo, puede ser un perfil, puede ser otro elemento flexado, esa descarga se va a transmitir formando un ángulo a 60 grados, se va a transmitir abarcando cada vez un área mayor, un ancho mayor del muro en vertical. Deberé considerar, cuando haga la verificación del muro, que vamos a ver que la vamos a hacer a media altura, que es el punto más comprometido para un elemento esbelto como es el muro portante, trabajando a presoflexión, deberé saber qué carga adicional aporta esta carga puntual, producto de esta decomposición angular a 60 grados, y también deberé ver qué pasa en esta sección crítica acá donde la viga apoya y descarga todo el valor de la carga sobre un pequeño sector de muro, que no se produzca aquí un fallo local producto de una carga excesiva. ¿Sí? Voy a tener que hacer las dos verificaciones, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene.
Otro caso en el que podemos tener cargas puntuales es en el caso de los vanos. Por ejemplo, acá vemos en un paño de muro portante que está interrumpido por una abertura, por una puerta. Acá deberé colocar un dintel, un elemento flexado que salve esta luz, que canalice toda la carga de la losa que tiene por encima del hueco, la canalice hacia los laterales y que puedan seguir su camino hacia los niveles inferiores o hacia la fundación. Este elemento flexado, dintel, también apoya en las jambas laterales y también se va a descomponer, se va a transmitir formando ángulos que en este caso van a ser de la mitad, de 30 grados, porque no tengo una masa de mampostería maciza, sino que tengo muro solamente hacia uno de los lados de la vertical. Este ángulo es 30 grados y por lo tanto el ángulo que forma con la horizontal es de 60. Pero es el mismo criterio. Bueno, seguimos en el segundo video.